Buen día, República. Espero, bueno, te encuentres como sé que te encontrás. Una parte de nuestro país realmente está bajo esta situación de tristeza, de, de descorazonamiento, de desaliento, por supuesto, porque había una expectativa, veían muchísimos oyentes en las redes sociales del programa, en muchos comunicados que recibía directamente de amigos, de distintas fuentes de información, incluso periodistas, colegas, también familiares, que manifestaban una alta expectativa de que reeditara este gobierno de la coalición a pesar a pesar de un mundo de cosas. ¿Por qué? Porque era preferible continuar con un proyecto de país libre y un proyecto de país productivo. Es lo que había logrado este gobierno. Un esquema de mayor productividad, es decir, un modelo económico que permite a la producción, a la formación de capital, esa seguridad, la estabilidad jurídica de nuestro país, la protección de las inversiones y con todo ello la fuente de trabajo. Pero claro, eso es el sustento vital de una clase media que aún subsiste desde el ámbito privado. Es una parte de la sociedad. Es esa clase media más educada, más formada, con mayor formación, una clase media con secundaria completa terminada, con cursos de pronto terciarios, algunos sin terminar, los otros con carreras cortas, muchos otros profesionales universitarios, gente que maneja algún idioma, todo eso que precisa, por lo menos, de ahí hacia arriba, el ámbito privado para ser un ámbito competitivo, para tener empresas competitivas. Pero además de ello, necesita, como la savia que necesita el árbol, como esa savia vital, como la sangre para nuestro cuerpo, necesita estabilidad jurídica, un conjunto de reglas de juego que sean estables. Eso es lo que formula un Estado de Derecho. Pero por otra parte, hay toda una sociedad que no es consciente de esto, que no está instruida para comprender esto. Y los vemos en las redes sociales y ayer las multitudes que festejaban el triunfo del Frente Amplio, volviendo al poder del país, porque esa es la triste noticia para una parte del Uruguay, que vuelve el Frente Amplio a partir del 1 de marzo del 2025 con Yamandú Orsi como presidente de la República y Carolina Cose como vicepresidente. Pero vuelven un mundo de personajes que fueron para una gran parte de los uruguayos indeseables, personajes dignos del nunca más, del se terminó, ese Frente Amplio del robo, ese Frente Amplio del deterioro institucional del país, ese Frente Amplio de las ventajas a los prebendarios, ese Frente Amplio del robo sistemático. Bueno, vuelven todos los personajes de la peor expresión de la última época del Frente Amplio y ahora se instala un nuevo gobierno, un Frente Amplista, con la peor expresión de la izquierda nacional. ¿Y por qué digo la peor expresión? Porque según los lineamientos que sostienen, los lineamientos políticos que sostuvieron durante esta campaña electoral, y a su vez lineamientos políticos que están consignados en un documento que oficializa el Frente Amplio y que lleva como título Bases Programáticas 2025-2030, que considero ese es el programa de gobierno del Frente Amplio, programa de gobierno que se formula como un modelo transformador del país, como un modelo en todos los ítems o puntos del país, en todos los contextos del Estado, como de transformación y de una transformación importante, profunda. No es el planteo de un modelo de país con reformas más o menos puntuales, aceptando
que otros, digamos, contextos del Estado fundamentales, como por ejemplo el sistema financiero, el conjunto de reglas financieras, es decir, la legislación financiera, la legislación tributaria, el régimen de protección a la propiedad privada. Todo ello se plantea con cambios profundos que buscarán negociar con el Poder Legislativo en este próximo gobierno. Escuché, por ejemplo, a Rodrigo Goñi en el programa de Pinato manifestar que eso el gobierno lo va a defender cuando sea oposición otra vez, que no van a permitir que ocurran cambios significativos ni nada por el estilo en materia financiera, tributaria, en el cambio de las reglas de juego para el ámbito privado, para la propiedad privada, para los inversores, que plantean la necesidad de que Uruguay continúe con todo este modelo y profundice el modelo de la protección a la propiedad privada. La veo muy difícil, porque el Frente Amplio va a presionar y presionar, e inclusive van a quedarse tranquilos ahora, hacer las cosas medianamente, digamos, benignas o normales dentro de la Intendencia de Montevideo, esperando volver a ganar otros 5 años de Intendencia de Montevideo, la capital del país, lo mismo Canelones, y van a tener una enorme concentración de poder desde el poder ejecutivo a nivel nacional y los poderes gubernamentales de departamentos claves como la capital del país, el departamento con la mayor densidad poblacional del país, junto a Canelones, representan y más de la mitad. Más de la mitad de la población del Uruguay está concentrada en Montevideo y Canelones, que es donde ellos realmente sacan una enorme ventaja, sumándosele en estos casos lo que yo estimaba podía ser, que ya son los votos de los grandes centros urbanos que tenemos, porque el Frente Amplio, como toda izquierda, es un fenómeno urbano. Las izquierdas son un fenómeno urbano, no son un fenómeno rural, no son un fenómeno del interior profundo. En nuestro país y en ningún país son fenómenos urbanos. Y ahí tenés a Paysandú, Salto, Salto ya con intendencia también de Frente Amplio. Paysandú, bueno, ganó el Frente Amplio también, en Maldonado. Es decir, las grandes concentraciones urbanas están manifestando ya en el voto que tienden fuertemente hacia la propuesta de esta izquierda marxista, que proviene en su propuesta, en sus lineamientos, de una línea política que está instalada hace décadas, hace muchas décadas, para con el continente latinoamericano, que tiene un antecedente con las propuestas estructuralistas de la CELAC, por allá por la década del 50, perdón, de la CEPAL. Es una propuesta cepalista o cepaliana, es decir, la CEPAL como organismo internacional de izquierda planteó a los países latinoamericanos en la década del 50 establecer una línea económica estructuralista, es decir, hacer cambios en lo que significa el modelo productivo, las estructuras productivas, y ese cambio ¿hacia dónde va? Hacia el Estado, estatizando fuertemente los modelos productivos de la economía de nuestros países, dotando al modelo económico de estatismo, de un fuerte estatismo, y con ello la concentración del poder de las izquierdas a través de la concentración sindical de las negociaciones, que son los modelos de los sindicatos únicos, sindicatos generales, sindicatos por categoría, les llaman también laboral o económica, que representan a todo el universo de los trabajadores de ese sector de la vida económica o de esa actividad de la vida económica, de una actividad específica a nivel general, constituyéndose como distintos sindicatos únicos que a su vez confluyen en una gran central sindical, como si fuera una federación de sindicatos únicos que tienen una fortísima incidencia en la vida económica y en la vida social. Eso lo viene desarrollando el Frente Amplio desde la salida democrática con el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, otorgándoles a los sindicatos únicos que integran el PIT-CNT. El PIT-CNT es la conclusión histórica de la conformación de la antigua CNT
con el Plenario Intersindical de Trabajadores, que se forma en el año 1984, en plena dictadura, y va a resurgir con fuerza esa central sindical de sindicatos únicos con el modelo cepaliano, con el modelo de la CEPAL, de ser una especie de federación concentradora de todos los sindicatos únicos que atraviesan las actividades económicas del país en el ámbito privado y en el ámbito público. Y en el ámbito público se va a instalar inmediatamente con el gobierno de Sanguinetti la ronda de las negociaciones colectivas, es decir, es un instrumento que plantea el esquema de las negociaciones entre el gobierno y los representantes de cada uno de esos sindicatos, con el gobierno actuando en Consejo de Ministros o con el ministro correspondiente, en cuanto a la legislación y a la administración precisamente del Estado, porque esos sindicatos van a incidir en las políticas de las categorías salariales, es decir, escalafones salariales, régimen de ingresos, por ejemplo, el régimen jubilatorio también de los empleados públicos, los incrementos salariales, y van a negociar eso según el proceso inflacionario, negociar incrementos salariales, régimen de ingreso de funcionarios públicos, la creación de nuevos departamentos o de nuevas oficinas dentro de cada uno de nuestros ministerios y empresas públicas del Estado, es decir, los entes autónomos y servicios descentralizados. Y todo eso va a ser laudado mediante decreto presidencial que va a tener fuerza de ley, va a tener la misma fuerza que tiene una ley, es decir, va a ser universal y general, imponible a todos, se impone a todos por igual, de acuerdo a esas negociaciones que están concentradas en esos sindicatos y con el gobierno en el ámbito público y en el ámbito privado, esas organizaciones sindicales con la cámara empresarial, es decir, con cada una de las empresas que integran esa cámara empresarial, también es otra corporación que representa o representaría a los empresarios de todo ese rubro económico, y junto al Estado se instaló lo de las mesas tripartitas de negociaciones colectivas de los consejos de salarios, para laudar en esas cláusulas de esos consejos de salario que son materia laboral después. Es el derecho laboral vigente que tenemos en Uruguay, nada más y nada menos que eso. Y evidentemente eso le imprime un fuerte sesgo sí, filosófico, pero ideológico. El sindicato del PCNT está creado por el Partido Comunista del Uruguay y trabaja fuertemente en toda la sociedad uruguaya, todos los días, permanentemente. Es el trabajo que desarrollan. En cambio, desde el lado de la coalición de gobierno, no tenemos ese trabajo. Como uruguayos no contamos con ese trabajo cotidiano, las 24/7, en todos los estamentos sociales, en todos los contextos sociales, en todos los contextos también de los trabajadores, tanto del ámbito público como privado, trabajando fuertemente ahí, por dentro, por lo menos por dentro de ese sindicalismo, dado que a través de todos estos años ya, de estos 47 años, ¿no?, de democracia, desde el año 1985 a la fecha, jamás el sistema político uruguayo, atravesado por partidos históricos como el Partido Colorado, el Partido Nacional, gobernando en alianza, y ahora con esta coalición de gobierno, no se dignaron desactivar este modelo del centralismo sindical, del sindicato entrometido en el gobierno del Estado, desobedeciendo plenamente al artículo 214 de la Constitución, que establece todo el régimen presupuestal del Estado y todo el régimen administrativo del Estado como un modelo económico, escalas laborales, es decir, todos los escalafones laborales, régimen de ingresos, régimen de despidos, causales de despido, el régimen de trabajo, el régimen horario, el salario, los incrementos salariales, todo eso, el régimen tributario, por supuesto, todo eso hace al modelo macroeconómico. Y ese modelo macroeconómico obedece fundamentalmente a un modelo estructural de la economía. Ese modelo estructural estatista y que tiende a generar una sociedad
colectivista con pensamiento colectivista, favorece o es el caldo de cultivo de toda ideología política de perfil marxista, de perfil socialista. Y Uruguay viene con este sistema desde hace mucho tiempo, debilitándose fuertemente la institucionalidad del Estado uruguayo, es decir, los tres poderes son ya tres poderes nominales, donde se va concentrando cada vez más la actividad del poder político y del poder también económico, financiero, incluso el poder de justicia en el poder ejecutivo, dado que el poder legislativo y el poder judicial van quedando como poderes, digamos que prácticamente o cuasi nominales, que están a instancias de la presión y los mandatos del poder ejecutivo. El poder legislativo ya es en Uruguay un poder al servicio de todos los mandatos legislativos que se cocinan en el Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo negocia a su vez con los ejecutivos de cada uno de los partidos que van a integrar ahora este nuevo Parlamento, que en los números, en el formato, ha quedado dividido. En los números queda un Parlamento incluso con un diputado o dos más de esta coalición de gobierno que va a quedar en condición de oposición, y en el Senado con mayorías del Frente Amplio que va a ser el próximo gobierno. Por lo tanto, es un parlamento muy dividido, partido a la mitad prácticamente, pero con un poder ejecutivo de Frente Amplio que va a imponer, desde el punto de vista presupuestal, lo que es privativo del poder ejecutivo, con negociaciones que ahí veremos hasta qué límite llegarán, qué es lo que van a negociar, qué terreno le van a ceder al Frente Amplio que viene con el libreto de las bases programáticas. Eso es lo que yo les decía en esta campaña periodística previa a las elecciones. Por lo tanto, Uruguay tiene un panorama, a mi criterio, bastante oscuro, bastante negativo. Vamos a tener la peor versión del Frente Amplio por sus integrantes y ya por su propuesta de gobierno, que como yo les decía, no es solo propuesta de gobierno, sino que además es una propuesta de Estado. Hablan de una transformación profunda del Estado, de los modelos productivos, del modelo financiero, del modelo de la producción agropecuaria. Hablan de mucha limitación al capital privado. Hablan de fuerte estatización en cuanto a la regulación del mercado, es decir, una fuerte carga tributaria por un lado y por otro también una escalada de las regulaciones administrativas obligatorias que son impuestos llamados de otra manera. Algunos teóricos dicen son impuestos encubiertos. Sí, en definitiva es una imposición del Estado. Te puede imponer directamente pagar tal o cual impuesto de acuerdo a la actividad que desarrollás o de acuerdo a los bienes que tenés, y también te puede imponer desarrollar trámites para que habiliten tu actividad profesional, empresarial, comercial, inclusive laboral, y esos son los trámites que conocemos comúnmente y que técnicamente se le dice regulación administrativa. Es decir, el Estado te dice que vas a estar en una situación de regulación, de legitimidad para con el Estado si cumplís con todos esos trámites. Trámites de inscripción para tal cosa, trámites de inscripción para tal otra, trámites de habilitaciones, trámites de inspecciones, el trámite de la declaración de las inspecciones, el trámite de la declaración de las obligaciones cumplidas, es decir, lo que después se hace año a año, que es la rendición de cuentas, la declaración jurada de cada empresario, de cada comerciante, de cada pequeño comerciante. Eso va a estar cargado de regulaciones administrativas en el curso de la actividad del año y todo eso lo vas a tener que tener cumplido para que te habiliten a seguir con esa actividad. Y muchos no van a poder, porque va a ser tan gravosa la carga entre los impuestos y las regulaciones administrativas que se van a caer. Y si se caen muchas empresas que son las llamadas pymes, que dan el 72% más o menos en el país de fuente de trabajo, se va a empezar a caer también el macrosistema y se van a caer grandes empresas porque el mercado uruguayo va a perder capacidad de consumo, va a perder capacidad de circulación económica, va a perder esa circularidad económica,
va a perder cadenas económicas, se va a debilitar fuertemente el cuerpo económico del país desde esa matanza impositiva que van a empezar a desarrollar contra las pymes. Eso va a ser, creo yo, inevitable. Vamos a una pausa y haremos la segunda parte respecto a otras consideraciones que tengo, preliminares aún, por supuesto, porque viene un panorama muy oscuro para Uruguay, nefasto, donde nos vamos despidiendo del Uruguay que conocimos muchos, del Uruguay de libertades, del Uruguay como un Estado de derecho, del Uruguay como una república democrática.